Vamos a darle la introducción al mensaje y digámoslo o hagámoslo cantando, ¿les parece? Amén. Amén. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero quebrantar mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Veamos la palabra del Señor, capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Hay aquí una serie de preguntas que todavía se formulan hasta el versículo 9, que hemos de ir contestando y viendo qué realmente es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice entonces el versículo 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula de la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios
abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Aleluya. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. El capítulo 3, como ya lo dijimos en el inicio del capítulo, continúa con la temática que Pablo traía en el versículo capítulo 2. Gloria a Dios. El capítulo 2 entonces nos habló de la manifestación o de la ejecución del juicio de Dios. Y el capítulo 3 entonces hace una serie de preguntas con respecto a ese juicio, que al hombre, escuchen, al hombre religioso y al hombre pecador le parece incoherente y no le queda fácil entender por qué Dios juzgará al mundo y a los hombres. Gloria a Dios. Entonces a él no le queda fácil entender eso, y por eso nos vamos a encontrar con esta serie de preguntas que hemos de ponerle bastante atención para que por fin podamos resolucionar encontrar el pensamiento que realmente Dios a través de su palabra nos quiere transmitir. Así que vamos a ponerle buena atención a esto para que veamos realmente cómo piensa el hombre, pero también para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Va conmigo? Entonces, el martes último que estuvimos estudiando, dejamos claro que la culpa es del hombre y la fidelidad es de Dios. O sea, el hombre siempre ha intentado por diferentes formas acusar a Dios. Amén. Y sigue siendo así. Cada vez que hay una calamidad, que hay un desastre, que hay algo que va en contra de nuestra naturaleza, el hombre culpa a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué hubo un terremoto? ¿Por qué hubo una inundación? ¿Por qué hubo un huracán? Si Dios es bueno. Gloria a Dios. Pues en realidad Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y todo lo que pase en el universo ni le suma ni le quita de Dios. Él permanece para siempre. Dígale amén a eso. Nuestro Dios permanece para siempre. Y el versículo 4 dice: antes bien. Esa frase, ojalá si puede subrayela, si puede resáltela. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre, diga conmigo, todo hombre mentiroso. ¿Aló? Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Por eso quise pararme en esta frasecita: la culpa es del hombre y la fidelidad es de Dios. Aquí quedamos el último martes. Pues que si alguno de ellos, Pablo está hablando de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, pregunta el apóstol. O sea, el hecho de que la gente no crea
a la palabra, el hecho de que la gente no crea a Dios, eso hace que la palabra de Dios sea nula. Eso hace que el poder de Dios se mengue. No. Amén. La Biblia dice que Dios no tiene mudanza, ni sombra de variación. Entonces Dios hoy no está abajo y mañana está arriba. Creo que nadie aquí puede decir que se puso a orar y que del cielo le dijeron: no, Dios está aburrido, no quiere hablar con nadie. ¿Sí? No, Él siempre está. Diga gloria a Dios, Él siempre está. Amén. Y no tiene Dios ánimo alegre y ánimo triste. Dios siempre está. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Independiente de lo que el hombre haga y diga, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la culpa le pertenece al hombre y la fidelidad le pertenece a Dios. Pablo posteriormente dijo: Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Gloria a Dios. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no puede. Miren que decir de eso de Dios es casi como ilógico, como incongruente. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Aló? Gloria a Dios. No puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel. Por eso cantamos por ahí, y ojalá le pongamos cuidado: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, oh grande es tu fidelidad. Él es fiel. Dicen que el perro es el más fiel. Amén. Pero el fiel de veras es Dios. Diga gloria a Dios. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel y su fidelidad es grande. Así que la incredulidad de los hombres no hace nula, deje claro eso, no hace nula la palabra, la fidelidad y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va conmigo? Gloria a Dios. Pablo entonces resalta en este versículo algunos, porque tampoco son todos. No toda la gente es incrédula y no todos son ateos. Todavía en realidad no se ha podido comprobar a alguien que sea verdaderamente ateo. Porque el ateo termina diciendo: yo no creo en Dios, gracias a Dios. Amén. El ateo dice: yo tengo plena fe que Dios no existe. Si tiene fe es porque cree en algo. Amén. Entonces, realmente el hombre se enreda en sus propios pensamientos, en sus propias teorías, pero aún así una buena cantidad de gente cree en Dios a su manera, pero cree en Dios. Es más, hay pentecostales que tienen su propia religión. Ustedes sabían que hay pentecostales que tienen su propia religión. Usted se encuentra con un hermano que hace un mes no viene a la iglesia y dice: uy, hermano, hace días no lo veía en culto. Pues yo no estoy descarriado. Yo en la casa oro y ayuno y leo la Biblia. Esa es una religión que no es evangelio. ¿Aló?
Entonces ese pentecostal ya empezó a hacer su propia religión. Nuestra religión es conforme a la palabra. Mi Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahí no hay opción de que yo me invente un evangelio, porque evangelio solo hay uno. ¿Lo dice la Biblia o no? Pablo dice: ve, hermanos, si alguien viene y les predica otro evangelio aparte del que yo os he anunciado, así sea un ángel, sea anatema. Porque hay un evangelio, porque hay un Dios, porque hay una fe y porque hay un bautismo. Gloria a Dios. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, vienen entonces los efectos de su interior. ¿Correrá qué? Como ríos de agua viva. Gloria a Dios. Entonces, el evangelio no es como yo creo, sino como Dios dice, como la palabra de Dios dice. Por eso a muchos no les gusta el evangelio de Jesucristo y prefieren el evangelio de los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los hombres? Que el evangelio de los hombres está hecho para que el evangelio se acomode a mí. Entonces es el evangelio el que tiene que ajustarse a mí. Entonces a mí me gusta la cervecita, entonces se ajusta a mí. Entonces yo pregunto: ¿cuántas me puedo tomar? Entonces el evangelio me dice: no, lo importante es que no pierdas la cabeza. Y lo justifican bíblicamente. Y entonces le dicen a uno: Jesús también tomó. Luego él no estuvo en las bodas de Caná de Galilea y él mismo no hizo el vino. ¿Sí o no? Lo justifica. Ese es un evangelio hecho para que se ajuste a mí. Pero el evangelio de Jesucristo, soy yo el que me ajusto a la palabra. Por eso el evangelio, decíamos hace unos días atrás, el evangelio que no lo incomoda a usted no es evangelio. Así es. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. El evangelio que no te incomoda. Y usted no se ha dado cuenta que a la iglesia le está pasando eso. La iglesia hoy no tolera mensajes fuertes. No, eso ya, cada vez que uno va a culto, lo va a hacer. Entonces yo me voy para Modelia, o me voy para Las Flores, o me voy para el refugio, que allá el pastor sí lo abraza a uno y le da beso. Bueno, el pastor puede que le dé beso mercado, pero lo más probable es que usted no se salve. Así es. Amén. ¿Ven? Amén. Porque ¿qué? La palabra y es que predicarla. Amén. Mi Biblia dice: escuchen o dejen de escuchar. A mí Dios me puso a predicar la palabra. ¿Y por qué predicar la palabra? Amén. Si usted se quiere poner bravo conmigo, póngase bravo. Tiene dos problemas: ponerse bravo y volverse a contentar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a pelear con usted a menos que yo no esté predicando la palabra. Así es. Escúcheme esto. Yo todavía no era pastor. Y un domingo por la tarde el pastor me puso a predicar. Claro, yo ya había predicado muchas veces, pero ese domingo por la tarde me dijo: predique usted. Y yo prediqué. Prediqué esa noche sobre el pecado de Acán. Bueno, yo prediqué. Eso fue domingo por la tarde, cuando eso todavía se hacía culto el domingo por la tarde. Y el lunes el pastor fue a mi casa y me dijo: hermano Rodrigo, tenemos un problema. ¿Qué pasó, pastor? La iglesia dice que si usted no se arrepiente y no pide perdón por el mensaje de anoche, ellos no vuelven a culto. Así que yo vengo a decirle que usted debe disculparse con la iglesia,
o si no, usted queda en disciplina y no vuelve a predicar. Le dije, no vuelvo a predicar. Amén. Amén. Pero hermano, digo, no vuelvo a predicar. Yo anoche prediqué por el Espíritu Santo la palabra. Gloria a Dios. Así que me da pena, pastor, pero yo no me voy a retractar de lo que prediqué, porque yo prediqué por la palabra. Amén. Ese día él se puso molesto y yo quedé en disciplina. Eso fue el lunes. Amén. Pero el lunes temprano, yo creo que era tipo 2, 3 de la tarde, él salió de mi casa y se fue, y Dios lo llevó por donde tenía que llevarlo. Cuando él iba ya lejos, oyó que estaban haciendo un culto y había gente cantando, y claro, por como cantaban y como aplaudían y las alabanzas, a él le pareció que eso era como pentecostal. Y dijo, tan raro, una iglesia por aquí tan cerquita de la mía, yo voy a ir a mirar a ver quién es. Y fue, y estaban todos los que estaban pidiendo la cabeza de Rodrigo Muñoz, estaban haciendo culto ahí. Entonces él dijo, entonces él entró y dijo, pero a mí no me habían dicho esta célula. Y yo, no, hermano, es que no es ninguna célula, nosotros estamos divididos hace ya días. Ya el hermano es el presidente, él es el diácono, él es el pastor, y esto es una junta local, así que Dios lo bendiga. Amén. Éramos como 25 y se debieron como 20. Quedó la familia pastoral y nosotros, mi esposa y yo. Entonces, eso fue el lunes. El martes yo fui a culto, igual tenía que ir a culto, yo no me había descarriado. Y cuando llega al culto, el pastor se puso a llorar, me abrazó y me dijo, vamos Rodrigo, perdóneme. Ellos están divididos hace rato y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que la palabra hay que predicarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra hay que predicarla. Algunos se arrepienten. Otros se enojan. Después el Espíritu Santo los hace contentar. Y terminan reconociendo que sí están equivocados. Otros cambian de iglesia. ¿Ya? Pero la gente que cambia de iglesia tiene un problema grave. Es que ellos creen que el diablo solo está en Fontibón. Y cuando llegan allá y se chocan con un problema, sufren una decepción terrible. Porque el diablo no es omnipresente, pero tiene secuaces en todas partes. Y en todas partes habrá hermanos que le fijan a usted el cacho. Todas partes. Que le meten una nalgada después de culto. Todas partes lo saben. En todas partes habrán hermanos que le piden 50,000 prestados y no los pagan. En todas partes. Entonces le tocaría recorrerse el mundo de iglesia en iglesia, buscando una iglesia perfecta. Pero por eso están los 7 mensajes de las iglesias apocalípticas, porque no hay iglesias perfectas. Diga gloria a Dios. De algo tenemos que arrepentirnos. Pero entonces entiendan lo que tengo aquí. Algunos. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy porque eso allá todos son unos hipócritas, menos yo. ¿Aló? Por favor, póngale cuidado a esa palabrita. En las iglesias hay algunos que no son buenos hermanos. Eso es, pues imagínense si fue así en la iglesia del Señor. Eso ya lo hemos repasado 1000 veces, pero recordémoslo. Jesucristo, que es el pastor por excelencia, solo pastoreaba 12. Pero el 80% era perverso, mundano. Vea, Judas era ladrón, Pedro machetero, Jacobo y Juan eran pandilleros, altivos. Tomás ni se diga.
Para él no había ni Reinel Galvez ni Álvaro Torres que predicaron pues mensaje incrédulo. Gloria a Dios. Así que nos quedaban los menos nombrados, los que son de la banca de atrás. Entonces, en una iglesia de 12, el 50% graves, y era la iglesia del pastor Jesucristo. ¿Qué diremos en esta época? Amén. Claro, usted no diga, gracias a Dios, pues por eso es que yo soy así. Arrepiéntase. Ya, gracias a Dios, ya por lo menos. Claro, pues si en la iglesia de Jesucristo era así, pues, ¿por qué yo no? Aleluya. No, lo que le estoy diciendo es que el hombre es hombre y Dios es Dios. Repita conmigo, la culpa es del hombre y la fidelidad es de Dios. Entonces yo no me puedo estripar por la infidelidad de un hermano, o por la necedad o la rebeldía de un hermano. Yo no estoy siguiendo a Carlos, ni a Jacinto, ni a Juan. Yo tengo los ojos puestos en Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Eso es lo que Pablo nos manda. Después él dice, prosigo al blanco. Amén. Y nunca el blanco está atrás. Nunca, jamás. El blanco siempre está adelante, porque es un derrotero. ¿Va conmigo? Pero cuando yo tengo puesto los ojos en Jesús y puesto los ojos en el blanco, que aquí se pegaron, que aquí se mordieron, que aquí esto. Amén. Yo sigo a Jesús. Yo lo único que puedo hacer es orar por usted, para que sea un buen cristiano, para que se arrepienta, para que deje de ser vergüenza. Y en mi caso, pues predicarle la palabra. A mí el Señor, mire, últimamente yo he dicho, bueno, Señor, vea, yo la verdad voy a dejar de matarme tanto. Yo voy a predicar la palabra. Porque Él me dice, predíqueles. Escuchen o dejen de escuchar, predíqueles. Eso sí, cada vez que usted les predique y les diga la verdad, usted se salva la sangre de la vida de ellos. ¿Aló? Porque la cosa se está poniendo cruel. Uno medio predica durito, uno medio le llama la atención a alguien y ya, ya está derretido, ya se volvió un chicharrón. Ya ven. Ya uno no sabe si corregir, no corregir, si hablar, si no hablar, si decirle hermano lo que está haciendo está mal hecho. O sea, uno ya se abstiene porque uno medio corrige algo y ya la gente se va, se descarrea, se traslada a la iglesia, se vende. No, es que el hermano es muy duro. La palabra nunca ha sido blanca, nunca. Nunca. Porque la palabra es vara. Es regla. Es ley. Pero, escuche eso. Escuche esto. David dijo que sus estatutos para él eran una delicia. Pero cuando el cristiano come la palabra con gusto, cuando ama a Dios, cuando se quiere salvar, cuando sabe que no está aquí por mera religión, sino porque está por salvación. Amén. Entonces, cuando uno está salvo, ahí es que le salen las expresiones tremendas de Pablo. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Un mensaje de Rodrigo Muñoz. Y contestaron todos, amén. No, Señor. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, cuchillo, espada, nada. Antes, como está escrito, antes y en todas estas cosas, dígale amén a eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuchen, ellos fueron los que fallaron, digan amén a eso. Ahora diga, yo fui el que fallé.
Amén. El problema es que ellos querían culpar a Dios y querían justificar su desvarío. Usted no ha visto ningún pecador que se dé golpes de pecho y que llore y diga yo soy culpable. Él siempre tiene una justificación. El hombre siempre tiene una justificación, y eso se lo aprendimos a un señor llamado Adán. Amén. Eso no nos lo enseñaron ahora, eso se lo aprendimos a un señor llamado Adán. Adán pecó, y cuando el Señor le dijo a Adán, ¿qué has hecho? El Señor, entonces Adán contestó, usted tiene la culpa. El culpable es usted. ¿Para qué hizo esa vieja? La mujer que me diste. Amén. Y entonces el Señor creyó que con Adán era diferente, y le dijo a Eva, Eva. Y Eva dijo, ¿la serpiente? ¿La serpiente? Y si le hubiera preguntado a la serpiente hubiera dicho otra cosa. Porque el pecador siempre querrá excusarse delante de Dios. Pero el problema es que en el justo juicio de Dios, el pecador no tiene excusa. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Entonces, ellos fueron los que fallaron. Escuche, tú puedes echar perlas delante de los cerdos, y los cerdos pueden pisotearlas y jugar con ellas y enterrarlas en el barro, pero las perlas seguirán siendo perlas. Ellas no cambian de naturaleza aunque estén en el barro. Del mismo modo, entonces, los judíos pueden pisotear la palabra de Dios, pueden blasfemar de ella, pero eso no cambia la palabra de Dios, y eso no altera las promesas de Dios, y menos que vaya a afectar la fidelidad de Dios. Hermano, mire, la palabra de Dios la han puesto en lo más bajo, pero ella sigue teniendo efecto. Amén. Porque es la palabra de Dios, y porque está sobre la base de la fidelidad. Dios es fiel y hasta ahora la ha hecho cumplir. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces Pablo responde a esta pregunta. ¿Cuál pregunta? Estamos en el verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios. Pablo responde, verso 4, de ninguna manera. Diga gloria a Dios. Antes bien, entre más sucio sea el hombre, más veraz es Dios. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Diga gloria a Dios. Entonces, el judío está en un dilema, el hombre religioso y el hombre pecador está en un dilema, porque él no ve la manera y quiere encontrar la manera de justificar su desvarío. Y el hombre le quiere echar la culpa al que sea, porque él quiere justificar su desvarío. Pero note que Pablo le va cerrando todas las puertas. En todos va diciendo, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. De tal manera que entonces este hombre se va a encontrar encerrado. O se arrepiente, o se arrepiente. Pero va a llegar el momento en que la palabra lo va a encerrar. Gloria a Dios. Avancemos y verán. La pregunta que suscita entonces en Romanos 3:3 es contestada con un rotundo de ninguna manera. O sea, la justicia de Dios es la justicia de Dios, y la fidelidad de Dios es la fidelidad de Dios, y el mundo se puede parar en la cabeza con
pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabanzas al Señor. Dios no tiene sombra. Dios no cambia, Dios no muda. Él es el mismo. Gloria a Dios. Así que la injusticia del hombre no afecta la justicia y la fidelidad de Dios. Pablo entonces ahora usa frecuentemente esta expresión en Romanos 3:31, en el 6:2, en el 6:15 y en el 7:7. Y entonces él hace una negación terminante que significa por ningún motivo, o de otra manera más contundente, él dice: perezca ese pensamiento. O sea, ni siquiera lo considere, no crea usted, no se ilusione que el razonamiento del hombre va a menguar la fidelidad de Dios. ¿Aló? Ya el hombre lo ha intentado, la ciencia lo ha intentado, la física lo ha intentado, todo el mundo lo ha intentado menguarle a la fidelidad y a la contundencia de Dios, y por el contrario, cada vez el hombre se da cuenta de que definitivamente Dios es fiel. Diga gloria a Dios. Eso es lo que nos debe mantener a nosotros firmes. Amén, seguros de lo que creemos. Porque no estamos aquí porque nos hayan dejado quietos y porque nadie haya pensado nada de esto y porque no le hayan hecho un análisis a la palabra, hermano. A la Biblia le han hecho todas las pruebas. Amén. Y adivinen qué, las ha pasado todas. Todas. Pero además anote esto: no hay un libro en la Biblia, no hay un libro en la historia, no hay un libro en el universo que se le hayan hecho las pruebas que se le han hecho a la Biblia de contundencia, de veracidad, y que lo hayan superado. Por eso se llama la palabra infalible de Dios. Diga gloria al Señor. Así que cualquier pensamiento que quiera desvirtuar la palabra del Señor, Pablo dice que perezca ese pensamiento. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Dios es verdad. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen esto: aunque todos los hombres, todos los que existen sobre la faz de la tierra, creyeran en la teoría de la evolución, esto no haría que la evolución sea verdad. Por el contrario, Dios y su palabra, y especialmente Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que son los que declaran que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Son verdad. Y todas las demás teorías de los hombres, mentirosas. Aleluya. Mire la contundencia de esto: aunque el mundo entero creyera en la evolución, sin embargo Génesis 1 y 2 siguen siendo verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Diga gloria a Dios. Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Y usted ve entonces que Pablo en casi todas sus cartas habla del Señor como el creador. Amén. Como el Padre de la creación. Porque por Él y para Él fueron hechas. Amén. Todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra y las
que están debajo de la tierra, todo fue hecho por Él y para Él. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aquí viene entonces el problema, se acrecienta aún más. Pablo dice: y si nuestra justicia, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo? ¿Será injusto Dios que nos castiga? Note cómo Pablo se cubre, se pone el chaleco de una vez. Hablo como hombre. O sea, el hombre, Pablo es inteligente. No está hablando el apóstol. Hablo como hombre. O sea, estoy pensando como ellos, porque ellos a partir de aquí comienzan a decir: vean, entre más pecador sea yo, más grande se ve la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios me castiga si yo le estoy haciendo un favor a Dios? ¿Aló? Tremendo ese pensamiento, ¿no? Amén. Y esa religión todavía anda por ahí. O sea, entre más pecador sea yo, más se ve la grandeza y la misericordia de Dios. O sea que yo le estoy haciendo un favor a Dios, porque estoy haciendo que Él se vea más grande, más misericordioso. Eso dicen ellos. Pero ¿cuál es la verdad? Aleluya. Leo el texto nuevamente. Aquí le va a tener que poner mucha atención a esto para que no salga más pecador. Y si nuestra injusticia, diga conmigo, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿es justo que Dios me castigue siendo que entre más peco yo, más se ve Él? ¿Usted qué cree que Pablo va a responder? Escuche esto: la injusticia del hombre nos ayuda a apreciar mejor la justicia de Dios. Así que la justicia de Dios se ve más claramente por medio del contraste. ¿Ya? Ese es un pensamiento al que vamos a ir discutiendo. Escuche. Mire un contraste aquí. Si crees no tener muy buena salud, entonces vete para un hospital, vete para cancerología, al pabellón de pacientes terminales, y usted saldrá lleno de vida. Yo lo que estoy es bien. ¿Sí o no? Porque estuviste ¿dónde? Pues donde realmente la salud no está. Escuche, si crees no ser muy pecador, entonces échale un vistazo a la santidad de Dios descrita por el profeta Isaías en el 6, verso 1. ¿Qué dice 6, verso 1? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Diga gloria a Dios. Por encima de él había querubines, y cada uno, amén, tenía 6 alas, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová. Gloria a Dios. Y cuando Isaías ve eso, entonces él exclama y dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos al que no podían ver. Porque la santidad de Dios es extraordinaria. No hay otro santo como Él. Él es
Diga gloria a Dios. Eres el único que habita en santidad, que su naturaleza es santidad. Gloria a Dios. Entonces Isaías se confronta y entonces se siente inmundo, se siente realmente. La justicia divina resplandece con mayor brillo ante el negro telón de la injusticia de los hombres. Eso es verdad. Amén. Imagínese Dios entre los hombres, pues imagínese. Por eso la muchacha de Jerusalén en Cantares les decía, es que él de hombros arriba es totalmente diferente a todos los demás. Él es el más hermoso. Amén. La fidelidad de Dios es más radiante ante el oscuro trasfondo de la infidelidad del hombre. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que por eso Dios se hizo hombre. Amén. ¿Aló? Para demostrarle a los hombres que el hombre tiene en su corazón una capacidad dada por Dios para que si quiere no peque. ¿Aló? Y lo demostró Jesús. Jesús, dice mi Biblia, fue tentado en todo. Dije, en todo. Pero no sucumbió a la tentación. Diga gloria a Dios. Eso dice mi Biblia. Yo no sé si la suya dice eso, pero mi Biblia dice que él fue tentado. El pecado no está en ser tentado. Bienaventurado el que soporta la tentación. El problema no es que usted esté sintiendo ganas de robarse una pantalla de esas. Lo pillé, ¿sí o no? Amén. Ese no es el problema, que usted está diciendo, yo en mi pieza no tengo una pantallita, ¿será que está muy amarrado ahí? ¿Cómo es que está? Ese no es el problema es que usted ejecute eso. Amén. El problema no es que usted se sienta tentado a un águila fría. Ese no es el problema. El problema es que usted se la gorgorie sin parar. Ese es el problema. Hermano, si me la tomo a puchitos no tiene ningún problema. También. Gloria a Dios. También. Entonces, Dios se manifestó en carne. Y fue como uno. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio, se fatigó, fue tentado, pero nos demostró que se puede vivir sin pecar. Amén, amén. ¿Aló? Hermano, no, pero es que eso es imposible, hermano. No, yo no puedo, hermano. Es que cuando a mí me agarra la tentación, hermano, es que vea, yo me muerdo la lengua, pero no. Escuchen lo que Jesús dijo. Por eso Él era hombre. Ejemplo yo os he dado. Amén. Para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Amén, amén. Entonces, ¿cuál fue la clave? Él dice, resistid al diablo. ¿Y qué? Y de vosotros huirá. Amén, amén. Resistan. Amén. Amén. O sea, usted tiene que aprender a tener carácter. Usted tiene que aprender a hacer la diferencia entre lo que es un sí y entre lo que es un no. Amén. Porque si para usted un sí y un no es igual, pues usted es otro problema. Amén. Pero cuando yo sé lo que la Biblia dice, vuestro sí
sea así. ¿Y vuestro no? Vean, lo digo, tómese una. Yo no tomo. ¡Que no tomo! ¿Ya? Yo no he testificado. Ustedes conocen al hijo de la hermana Graciela que se Zavala Manuel. Algunos aquí lo conocen. Escúcheme, yo estuve sentado con Manuel, el hijo de la hermana Gracielita, más o menos 4 o 5 horas en una cantina. Él pedía una cerveza y yo pedía una ponimalta. Y en efecto él se emborrachó, borracho, que me tocó a mí lidiarlo y semejante bastagote de hombre, yo lidiándolo. Porque cuando trabajábamos los dos en la misma empresa y cuando terminamos el trabajo él me llamó y me dijo: Rodri, si usted no me acompaña a lo que necesito hacer, yo hoy mismo me pego un tiro porque estoy llevado. ¿Y qué es lo que quieras? Digo, me quiero tomar unas recabenas en la toma. Y mientras él tomaba cerveza y yo ponimalta y ya el ombligo lo tenía brotado, aproveché esos 4 o 5 horas para decirle que cómo era posible que él, siendo hijo de una mujer fiel a Dios, que anduviera en eso y que estuviera deseando la muerte, y lo evangelicé. Amén. Después de esa borrachera que me quería pegar, porque cuando yo ya lo sentí que ya, entonces le dije: hermano, qué pena, no tomamos más, vamos. Y como pude, paré un taxi, lo encaramé al taxi, y eso era en La Fragua, allá cerquita del Restrepo. Allá lo monté y se lo traje a la hermana Gracielita aquí a 3 cuadras, o a 5 cuadras. Ahí se lo dejé borracho. Después de eso nos perdimos y con el tiempo yo me lo encontré en una fiesta pentecostal y yo le dije: hermano Rodrigo, Dios lo bendiga. Mi hermano Rodrigo, como usted no se hubiera sentado conmigo en esa mesa esa noche, hoy yo no estaría. Gloria a Dios. Amén. Pero tiene uno que tener carácter. ¿Qué tal que porque yo me siente con él entonces me pongo a tomar también? No, yo dije: aquí hay una oportunidad, vamos a darle leña a este muchacho. No digo que lo evangelicé porque él era criado en esta iglesia, ¿ya? Pero le recordé todo lo que él era y las promesas que tenía, y eso lo llevaron a él a convertirse al Señor. Aleluya. Entonces uno tiene que tener claro lo que es. ¿Quién soy? Así que cuando el diablo se lo quiera llevar a usted los cachos, es bueno que usted le diga: usted no sabe quién soy yo. ¿Vale? No se equivoque que yo soy un hijo de Dios y a mí me respeta. ¡Amén! Diga gloria a Dios. Entonces usted tiene que aprender a tener carácter. Porque si usted cada vez que ve el diablo dice: ay, poder Jesús el diablo, ay Señor, y viene con una águila fría, ay, poder Jesús. El diablo le pega una montada, hermano, que usted no se lo quita de encima. Amén. Oh. Yo les testifiqué el otro día en la empresa, la última empresa que yo trabajé, cuando el jefe me dijo: ¡Muñoz! Y yo: sí, doctor, ¿qué ordena? Cigarrillos. Ya, no, yo no fumo. Me dijo: no, es que no son para usted, son para mí. Pues peor. Entonces, si no fumo, yo le voy a comprarlo a usted. Usted no sabe con quién está hablando. Claro, sí, jefe, yo sé que usted me puede echar, si quiere écheme. O si quiere le borro los zapatos o le lavo la taza del baño, pero yo cigarrillos no compro. Amén, amén. ¿Aló? Amén. Bueno, usted tiene que saber quién es. Sí, amén, amén. Amén. Tiene que pararse
manténgase firme donde esté, así esté a Amén. media cuadra del infierno, usted sigue siendo hijo de Dios. Aleluya, amén. ¿Está conmigo? Amén. Pero si usted anda como un pollo apestado a toda hora, ¿usted no ha visto que hay pentecostales así? El diablo a esa gente los coge, vuelve ropa de trabajo. Oh, el cristiano tiene vida. Amén, amén. Así se esté muriendo, hermano, así Sí, aleluya, esté al borde del hueco. Él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque se pudra esta mi carne, un día lo veré. Amén. Así está todo el cristiano. Aleluya. Y a ese cristiano, el diablo le respeta. Amén. Pero obviamente tenemos que llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu Santo y de la palabra, porque la palabra es la espada. Amén, amén. Entonces cuando el diablo me tira una, yo le digo, sí Señor, pero escrito también está. O no fue con eso que el Señor le metió el knockout definitivo al diablo. Porque el diablo sabe Biblia. Ustedes saben que el diablo sabe Biblia. Se la sabe de Génesis, Apocalipsis, versículo por versículo. Y él sabe qué versículo le sirve para atacarlo a usted. Amén. Y si usted no tiene cómo defenderse, ¿aló? Porque tiene que tener palabra para que le diga al diablo, pero la Biblia dice. Amén, amén. Pero la Biblia dice. Pero la Biblia dice. Hasta que el diablo tiene que huir. Eso se llama resistir. ¿Va conmigo? Mire cómo este capítulo de Romanos nos va confrontando, porque este no es solamente el problema de los judíos, es también el problema nuestro. ¿Usted no ha sentido a veces que quiere confrontar a Dios? ¿No le ha pasado eso? Sí, amén. Es que yo no entiendo. 50 años en la iglesia, dando diezmo y ofrenda, y vistiendo largo, y no me he fumado uno en 50 años, y no he dicho una mala palabra en 50 años, y vea cómo estoy, todo arrastrado, todo llevado. ¿No le ha pasado eso? No se preocupe que eso también le pasó a hombres de la antigüedad. Asaf dijo, un día yo me puse a mirar a los injustos, a los incrédulos, a los impíos, y yo dije, en vano he limpiado mis manos y en vano me he guardado en mi inocencia, porque mientras yo la estoy pasando mal, ellos lo tienen todo. Así que no vale la pena ser pentecostal, no vale la pena ser santo, no vale la pena uno cuidarse del pecado, porque yo la paso mal y ellos la pasan bien. Y entonces Asaf resolucionó y dijo, no vuelvo por ahí a pegar una escarria. Pero Asaf hizo algo que casi todos los cristianos no hacen. Asaf vino a despedirse de Dios. Entonces él vino a culto a decir, ¿sabe qué? Yo no vuelvo por aquí porque esto aquí no tiene razón de ser. Uno aquí se consagra, vive en santidad y uno la pasa mal. Entonces Dios lo bendiga, Señor Jesucristo, me voy. Amén. Entonces el Salmo dice, hasta que entrando en la casa, hermano, es que venir a la casa de Dios es importante. Hasta que entrando en la casa de Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Una vez que usted piensa aquí en cielo y infierno, eso ya es otra cosa. Bueno, usted no se ponga a mirar burbujas 4x4, moto 2000 centímetros, no se ponga a mirar eso y usted con una cebolla enjuta, seca ya en la nevera. Amén. Y unas criollas todas arrugadas que llevan un mes ahí. Amén. Y un hueso que lo ha echado a la olla ya 40 veces.
para que le sirva de degustador y usted dice que es fiel a Dios y dice, pues no hay razón de ser. Escuche, con esto cierro. Llega el día en que se establecerá la diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. El Evangelio es mucho más real, pero es mucho más celestial que terrenal. Las cosas del Evangelio están arriba. Por eso he puesto los ojos en Jesús. Amén. Lo de aquí, eso es pasajero. Aquí, el que más viva, vive 100 años y ya. Pero lo de allá es eterno. Y allá es donde están las cosas sublimes. Así que, hermano, así sea arrastrándose, pero llegue. Amén. Amén. Vamos a ofrendar. Gloria a Dios. Ofrende con alegría. Quedamos entonces en el versículo número. En el versículo 5. Gloria a Dios. Versículo 5. Estamos en la pregunta: ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Es injusto Dios que me castiga? Amén. Ahí estamos. Y vamos a ir resolviendo paso a paso la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendimos? Ajá. También. ¿Qué aprendimos? ¿De qué? El Evangelio es más celestial que terrenal. El Evangelio no nació aquí, el Evangelio fue bajado del cielo y por eso sus promesas son celestiales. ¿Qué más aprendimos? Nuestro pecado exalta la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué más? Hay que pegarle de frente, resistirlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué más? Señora. Se mengue, se seque, se marchite. Entre más injusto sea yo, más justo es Dios. Escuche, Señor. Que hay un argumento que dice una religión que entonces que para que la grandeza de Dios se vea más grande, entonces yo tengo que pecar, y es como decirle, le estoy haciendo un favor para buena Ajá. propaganda. Sí, hay un pensamiento ahí que no empezamos a llegar allá, pero usted se va a quedar aterrado de cómo el hombre religioso y el hombre pecador piensa. ¿Ya? Y si uno no logra realmente hacer esa ecuación del pensamiento y la naturaleza de Dios, hasta puede llegar a entrar en un problema. Por eso quiero que vayamos despacio, porque, hermano, necesitamos dejar claro en nuestra mente y en nuestro corazón el Evangelio que creemos. Amén, amén. Amén. El Evangelio que creemos y el Dios que tenemos. Alguien que diga gloria a Dios. Bendiciones para todos y felices sueños.